Aquí está. Los números del primer semestre, que son muy auspiciosos, siguen siendo muy auspiciosos de la actividad productiva de ustedes, trabajadores, trabajadoras, empresarios, empresarias, de la fuerza productiva del país. Estamos en un cuadro de desarrollo del plan de diversificación de la economía, los 13 motores de la economía avanzando, y como yo siempre digo, no busquemos afuera lo que tenemos adentro. No esperemos nada sino de nosotros mismos, de nuestro esfuerzo, nuestra inversión, nuestra capacidad de financiamiento, nuestra capacidad de trabajo, de producción. Es el esfuerzo propio. En medio de desafíos globales y presiones externas a Venezuela, hoy se demuestra que la producción nacional ha sido uno de los principales motores de transformación. Precisamente es el tema que nos ocupa esta noche en este programa especial, donde vamos a estar mirando y analizando lo que ayer ya comentaba el presidente Nicolás Maduro Moros en su programa Con Maduro Más, el crecimiento económico del primer semestre de este 2025 y el papel clave que juega la primera transformación del ya conocido Plan de la Patria de las 7 grandes transformaciones para el periodo 2025-2031, que además es ley orgánica. Y fíjense algo, vamos a mirar de inmediato algunos de esos datos que nos permiten seguir refrescando lo que ha sido esa información que nos dio el presidente Nicolás Maduro Moros en su programa Con Maduro Más el día de ayer, día lunes, donde justamente detallaba de cada uno de los sectores, comenzando con uno muy importante que tiene que ver con el Producto Interno Bruto venezolano en este primer semestre, que ha tenido entonces un promedio de crecimiento de 7,71%, siendo el 9% en un primer trimestre, luego 6,65% en el segundo. Con estos 17 trimestres de crecimiento estable, Venezuela pasa a liderar en la región lo que se le conoce como ese dinamismo económico. Y fíjense que estos datos son importantes, como ustedes los ven en pantalla, porque además nos permite mirar cómo la economía, pese a los desafíos que ya hemos mencionado, desafíos globales y las presiones externas mejor conocidas como medidas coercitivas unilaterales, ha tenido un crecimiento del Producto Interno Bruto. El sector de hidrocarburos, y aquí vamos a entrar en materia con lo que ha sido también esta categoría que se ha venido desarrollando en economía en nuestro país, de la economía diversificada, en un primer momento con uno de los motores, hidrocarburos, que también ha tenido un crecimiento del 14,99%. En minería, otro de estos sectores importantes, ha tenido un crecimiento de 11,23%, el comercio de 7,19%. También se ha destacado el impulso que ha cobrado el sector de telecomunicaciones y manufactura. Y además, fíjense algo importante, que la producción petrolera se ha mantenido en ascenso. Y esto también pese a todo el ataque que ha recibido este sector, consolidando también el oro, el carbón, el coltán y el hierro. Tenemos otro sector también de esos motores, de los 13 motores productivos de nuestro país, que es el sector agropecuario, que muestra cifras muy alentadoras. En ese sentido tenemos la agricultura con un crecimiento de 4,6%, la producción animal con 7%, tenemos el pollo, el cerdo, los huevos, diversos tipos de leche, que también han reflejado un dinamismo sostenido en nuestro país. Ahí ven ustedes entonces en pantalla esta lámina que nos permite mirar cada uno de estos sectores, el crecimiento que ha tenido, y de hecho en el caso de la producción animal tan importante para lo que tiene que ver con la producción nacional de alimentos, y por eso se habla del 100% de producción nacional para el sector alimentación, recordando hace 10 años ese golpe tan certero que dieron en este sector por depender de las importaciones, pero hoy día hay toda una producción que logra abastecerse, como ustedes ya lo ven, desglosado en estos porcentajes. Tenemos también que en nuestros anaqueles hay 1.085 nuevos productos, como ya les comentaba,
de esa más del 90% de producción nacional. Las transacciones comerciales también han generado o han representado un aumento de 30% y el consumo viene generándose allí un continuo alzamiento, ¿no?, en cuanto a las cifras. El turismo internacional, otro de los motores también productivos de nuestro país, ha subido en 77%. En el caso de la banca, podemos comentarles que se han otorgado créditos por más de 21,8% en 4 trimestres, fortaleciendo al sector de emprendedores, las mujeres, los jóvenes, sectores además priorizados también en el Plan de la Patria de las 7 grandes transformaciones. La recaudación tributaria no petrolera también ha mostrado signos positivos, con el esfuerzo, el compromiso, ese trabajo también productivo. Y vaya usted que tenga que manejar allí que Venezuela ha tenido un constante recorrido de un camino de transformación. Y precisamente para hablar de ese tema hoy vamos a tener invitados especiales en nuestro estudio, quienes nos van a acompañar en este programa especial para mirar justamente cómo se desglosan estas cifras, cómo las llevamos a la cotidianidad, cómo podemos nosotros hacer ese contraste de la economía a partir de hace 10 años cuando precisamente a nuestro país se le declaró como una amenaza inusual y extraordinaria y se vivieron momentos muy duros, pero que hoy a través de las cifras que hemos visto generan un crecimiento y vale la pena entonces mirar de dónde venimos, dónde estamos y cuáles son las proyecciones a partir de lo que ya hemos evaluado y hemos revisado acá con todos ustedes. Por eso la invitación es a que esté con nosotros porque vamos a compartir con un economista, diputado de la Asamblea Nacional, quien es Ramón Lobo, y también la economista, profesora Ana María Alves. Con ellos miraremos esos detalles, así que usted tiene que estar muy atentos a lo que vamos a estar desarrollando en este programa. Recuerden que estamos a través de la plataforma Dailymotion, donde nos puede ver en cualquier parte de Venezuela y del mundo, así como nuestras plataformas digitales de nuestra Casa Venezolana de Televisión. Tienen mis redes sociales, @soykativega, @claramente_bzla en todas las plataformas, como ustedes ya lo ven aquí, y también en el canal Claramente, canal en Telegram, donde usted también puede encontrar esta y otras informaciones de interés del análisis de la coyuntura nacional e internacional de la geopolítica. Vamos a ir a una pausa, a la primera de este programa necesaria. Al regreso venimos con más de este programa donde miraremos cómo ha crecido Venezuela y se sigue potenciando como esa economía sólida y fuerte. Ya venimos. Carne que estamos consumiendo, como veíamos ese rebaño hermoso que está allá en el video, que hay que significarlo, eso es producto del esfuerzo de 20 atos que tiene nuestra empresa ganadera nacional y que bueno, allí vemos un rebaño de 6.000 mautes, es decir, animales que van a transformarse muy pronto en toros y que forman parte del 1,5 millones de animales que sacrificamos para garantizar la alimentación, sobre todo proveer de carne 100% venezolana a nuestro pueblo, así igualmente que el pollo y de otros rubros. Usted nos ha planteado como meta lograr plena producción nacional y sustitución de importaciones. Tenemos datos muy importantes, muy significativos, por lo menos en lo que tiene que ver con el arroz. Este año hemos incrementado más de 25.000 hectáreas, que significa, ¿verdad?, un incremento de un 70%. Igualmente en el maíz, a pesar de las dificultades, presidente, que hemos tenido con respecto a la lluvia, que en este caso en particular se nos afectó mucho la siembra del estado portuguesa, un 40% que no pudimos sembrar, sin embargo compensamos con Guárico. Guárico pasó de 90.000 hectáreas que se tenía planteado a 150.000 hectáreas. Aquí estamos viendo estos rubros que tenemos aquí al frente. Fíjense, a nivel de café, a lo que va de este año, no hemos cerrado el año, presidente, y ya tenemos el 500% de café más de importación este año, 2025 con respecto al 2024.
Estamos de vuelta totalmente en vivo desde el Estudio 4 de Venezolana de Televisión, donde hemos venido desarrollando a partir de hace unos 10-15 minutos un programa especial dedicado a mirar claramente lo que ha sido el crecimiento de la economía venezolana. Ayer el presidente Nicolás Maduro Moros daba cifras importantes, ahí escuchábamos también al ministro de Agricultura y Tierras Productivas, Julio León Heredia, quien detallaba de qué manera y en cuáles rubros hemos tenido crecimiento, el caso de la carne 100%, el caso del arroz, y aún cuando ha habido afectaciones por el tema climático, que también es un punto importante a considerar porque afecta definitivamente hasta la economía de cualquier país, vemos entonces cómo también se dan pasos agigantados expandiendo el plan de siembra en otros estados, el caso de Portuguesa y ahora Guárico. Es así como nosotros iniciamos esta parte del programa, pero como ya les comentaba, yo no estoy sola, este análisis no lo voy a realizar yo, va a ser en compañía de dos invitados especiales, la profesora Ana María Alves y el economista y diputado de la Asamblea Nacional, Ramón Lobo, con quien desde ya vamos a analizar estas cifras. Y fíjense que una de las inquietudes que se genera a partir de lo que ya se anunciaba ayer por el presidente, de este crecimiento económico, de este primer semestre de 2025, y una de las inquietudes que surge, ¿cómo se traduce esto en la cotidianidad? Ahí veíamos un elemento que decía el ministro Julio León Heredia, ¿no? Lo que es la alimentación. Y ya hemos dicho 100% producción nacional, pero ¿cómo podemos mirar todo lo demás? Y por supuesto partiendo desde el Producto Interno Bruto. Vamos a comenzar con las damas. Bueno, muchísimas gracias, un placer siempre estar aquí. Bueno, fíjate, es interesante, las cifras, los números hablan. Yo siempre he dicho que los números, ellos hablan por sí solos. Nosotros tenemos un crecimiento del primer semestre del año de 7.7. Es un crecimiento muy alto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué en algunos sectores la gente ve menos el crecimiento que en otros? Bueno, porque es que nosotros venimos de 10 años con una caída estrepitosa del Producto Interno Bruto y nosotros comenzamos ya aproximadamente 2 años en una curva de crecimiento. Entonces, claro, es un crecimiento que va a ir acumulándose. Es interesante ver por lo menos el Producto Interno Bruto del primer semestre, que el primer trimestre nosotros crecimos el 9%. Y luego el segundo trimestre 6,6%. Y tú dices, wow, ¿qué pasó entre el primero y el segundo? ¿Y por qué esa diferencia importante de 3 puntos? Entonces, lo que ocurrió es que en el medio tienes a marzo, y en marzo la expectativa, la retórica que se manejaba es que con la salida de Chevron o la partida de Chevron de la producción nacional, eso iba a generar daños a la economía. Entonces, ese discurso, esa narrativa, ¿qué es lo que hace? Penetró el mercado. Claro, y te genera una expectativa negativa. Y te genera, de hecho en economía nosotros las estudiamos, las expectativas racionales y las expectativas adaptativas. Entonces, cuando ocurre una señal, los actores del mercado y los actores de la economía se ajustan a esa señal. Por supuesto, la señal enviada fue una señal negativa, fue una señal, además de mucha incertidumbre, más que negativa, había una gran incertidumbre. ¿Y eso qué hizo? Bueno, eso empujó a la caída de algunos sectores, por supuesto, y bueno, por supuesto generó una espiral que es por el mecanismo con el que nos han atacado desde hace más de 10 años, y era, en este caso, el dólar paralelo y el incremento del dólar paralelo, ¿no? Entonces, esa expectativa que había allí, esa incertidumbre, generó que el segundo trimestre pues, fuera un crecimiento menor que el primero. Sin embargo, crecimos 7.7. Es importante destacar que se crece en el sector petrolero. ¿Por qué? Porque Venezuela es una economía petrolera y nosotros nos debemos sentir orgullosos de eso, o sea, no hay ningún problema. El segundo sector que crece es el minería. Y interesante que el tercer sector es el de restaurantes y alojamiento, que luego pega con el crecimiento del 77% del sector turismo. Entonces, ¿qué significa? Que estos 13 motores que en el año 2015 muchos salimos con una bandera a decir, este es el camino, porque es el camino de la diversificación de la economía, en aquel momento se veía muy lejos y los frutos los estamos viendo con el desarrollo del motor turismo. En ese sentido me gustaría conocer, diputado, porque ya lo mencionaba la profesora, venimos de 10 años y también lo decíamos al principio, enfrentando un desafío producto de las medidas coercitivas unilaterales que en primera instancia atacaron
nuestra primera fuente de ingresos, que fue el sector petrolero. Desde a partir de esos 10 años ahora, ¿cómo mirar entonces este crecimiento? Porque pareciera que a algunos sectores se les olvida de dónde venimos. Bueno, ante todo, permítame saludar a todo el pueblo venezolano y darte las gracias por esta oportunidad que nos permite hacer un análisis de resultados importantes sobre una variable macroeconómica fundamental que siempre se está valorando como es el Producto Interno Bruto. Y permítame rápidamente manifestarle a la gente qué es el Producto Interno Bruto. Muy bien. Es la expresión monetaria de la cantidad de bienes y servicios que se producen en una economía durante un tiempo determinado. A precio corriente. A precio corriente, ¿verdad? Y deflactados, pues, también para efecto de que puedan ser comparativos. Y uno lo establece en función del periodo anterior. Entonces, el presidente Nicolás Maduro manifestó que el primer semestre del año 2025 creció 7,71% más en relación al año 2024. Y si crece el Producto Interno Bruto, entonces nosotros decimos que la economía está creciendo. Si hay una variación positiva, si hay una variación negativa, está decreciendo como nos sucedió hasta el segundo trimestre del año 2021, partiendo del año 2015, como consecuencia ya del decreto que Obama nos declaraba como una amenaza inusual, y después las órdenes ejecutivas que se implementaron en contra de PDVSA, en contra de la actividad minera precisamente, y particularmente el oro, en contra del Banco Central de Venezuela, y prácticamente toda una alerta roja a nivel internacional para hacerle una ruta y perseguir las transacciones financieras que nosotros desarrollamos. Es tanto que las vacunas contra el COVID que quiso adquirir Venezuela, el dinero quedó confiscado a través de este sistema financiero que se denomina el SWIFT. Por todo eso nosotros hemos pasado. En el año 2016 el presidente implementa la Agenda Económica Bolivariana con 5 líneas centrales de acción, y la primera línea era la seguridad alimentaria, pero también incorporaba ya el concepto de los motores productivos y creaba una instancia que es el Consejo Nacional de Economía Productiva, que sirvió como punto de encuentro entre las políticas que implementa el gobierno nacional y los actores económicos, particularmente el sector empresarial. Y ahí se hizo un cruce, y el sector empresarial que está en Venezuela, con criterios nacionalistas, se incorpora de manera decisiva en buscar la manera de recuperar la actividad productiva. A veces es importante hacer ese paneo, pero también vamos a ir hacia donde usted está manifestando. Y la profesora hablaba acá del tema de la expectativa, que yo siempre lo señalo, porque a veces uno dice, ¿cuándo vamos a descansar? ¿Ah? De toda ese manejo de información errada, información falsa, que busca generar una incertidumbre en la población venezolana, una angustia. ¿Y qué te hace? Te paraliza. Los inversionistas, los empresarios que dicen, no, yo voy a esperar para ver qué pasa. Entonces, indudablemente, eso afecta el hecho económico, porque si algo es cobarde es el capital. Eso corre rapidito para protegerse. Por eso esa narrativa constante que nosotros vemos en actores políticos y, entre comillas, algunos económicos de la derecha, tanto nacional como internacional. Pero tenemos un resultado, y ese resultado es producto de una actividad tenaz de la clase trabajadora venezolana, de los empresarios, articulado con las acciones que lleva adelante el gobierno nacional, y también producto de un panorama internacional mucho más positivo que tenemos nosotros hoy día. Nosotros en el año 2017, 2018, 2019 estuvimos prácticamente aislados. Eso nos dificultaba no solamente la colocación de los productos nuestros, particularmente el petróleo, también la adquisición de materia prima, de insumos, de tecnología. Hoy hay una mayor fluidez de lo que nosotros llamamos las fuerzas productivas, y eso indudablemente nos permite reanimar el aparato productivo. Y algo importante que vuelvo a destacar, y lo dijo el presidente, es que hemos apelado a lo nuestro, a nuestros trabajadores, a nuestros científicos, a nuestros tecnólogos, a nuestros empresarios, quienes han dado un paso adelante para, desde el punto de vista individual, ellos mantenerse. Y por supuesto, se genera una sumatoria que puede ser la oferta agregada o la demanda agregada, que lo puede explicar mejor
la profesora, que indudablemente es lo que hoy día nosotros mostramos. Ahora es interesante lo que usted dice, ¿cómo siente el venezolano o la venezolana ese Ajá. crecimiento económico? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo se me expresa? Hay una mayor cantidad de bienes y servicios que están circulando en la economía nacional. Nosotros superamos los momentos de la escasez que vivimos terrible en el año 17, 18, 19. Escuchábamos al ministro de Agricultura hablar de la cobertura y de la producción nacional, cómo se ha venido cubriendo. Y tengo un ejemplo muy clásico que siempre coloco. En el año 2017-18, ese programa maravilloso que se creó desde la Organización Popular, como fue el CLAC, que vino a enfrentar la escasez, el 80% de esos productos en su momento eran importados. Hoy, usted revisa y prácticamente el 100% es producción nacional. Si teníamos algún producto que tenía una sola marca o dos marcas, hoy tenemos 10, 15 marcas. Unas con mayor capacidad que otras, pero indudablemente suman para la globalidad. Qué bueno que menciona eso porque es parte de lo que yo comentaba al principio, de que hay que mirar hacia atrás para entender el presente. Yo le decía a la profesora tras cámaras, antes de comenzar el programa, que se nos olvida que vivimos un 2015, un 2016, 2017, de hecho, bueno, las cifras también lo indican, hasta el 2021 muy golpeados y en un punto tan sensible como era la alimentación. Se nos olvidó que tuvimos que comer lo que se producía en el campo, quienes tenían la oportunidad, porque la mayoría de los productos no eran manejados por estas grandes transnacionales de la alimentación, y hoy miramos entonces cómo se ha seguido diversificando la economía en diversos sectores, pero también en la producción. Y allí mirar eso, profesora, porque es importante esos datos que nos permiten aterrizar cada momento en tiempo, espacio y en la cotidianidad del ama de casa, del hombre, de la mujer trabajadora, del estudiante, de todos los que hacemos vida en el país, de los diferentes sectores, que somos los principales afectados de lo bueno y de lo malo que ocurra con la economía. Sí, bueno, el diputado me hizo recordar la agenda alternativa bolivariana de 1996. No, 2016. No, la alternativa. Ah, la alternativa, sí, la hecha. Sí, sí, sí. Me hizo recordar, eso es un episodio además, porque bueno, el diputado puede darse historias mejores que yo, ¿no? Pero en el segundo gobierno de Caldera, que es el gobierno antes, el gobierno del comandante Chávez, nunca se pudo hacer un plan de la nación. Entonces lo único que se pudo hacer fue una agenda, ¿cómo se llamaba? Agenda Venezuela. Entonces, en aquel momento, las personas en torno, los revolucionarios que construían el proyecto que todavía seguimos construyendo, crea la agenda alternativa bolivariana. Inclusive en esa agenda alternativa bolivariana del año 1996 estaba la seguridad alimentaria, inclusive en aquel proyecto muy viejo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que ha sido la diversificación de la economía, siempre ha sido una preocupación. ¿Y por qué una preocupación? Porque es que Venezuela siempre ha sido monoexportador, no monoproductor, porque nosotros producimos muchas cosas. Lo que nosotros es que en la época de la colonia nosotros exportábamos café y cacao y luego sustituimos el café y el cacao por el petróleo. Y nos convertimos en monoexportadores, pero nosotros sin duda siempre hemos producido. Todas las crisis traen cosas buenas y positivas. Entre las cosas positivas, en los indicadores que daba el presidente ayer, decía que hay 1.085 productos nuevos en los anaqueles, productos además hechos nacionalmente. Eso nos trae diferentes marcas de harinas de maíz, diferentes marcas de arroz. Profesora, la voy a detener allí para dejar el suspenso, porque se pone la cosa buena, pero tenemos que hacer una pausa necesaria. Al regreso vamos a seguir desarrollando y desglosando estos grandes números que se daban ayer por el presidente Nicolás Maduro Moros en su programa Con Maduro Más, que permite ver el crecimiento de Venezuela, pero que hoy en este programa estamos viendo el detalle y cómo esto se ve reflejado en la cotidianidad de usted que a esta hora nos está viendo. Ya venimos con más. Estamos de vuelta con este programa especial, mirando claramente ese crecimiento económico del primer semestre de 2025, que ya ha sido anunciado por el presidente Nicolás Maduro Moros y que hoy hemos venido analizando con nuestros invitados especiales, la profesora Ana María Alves, economista, y también
el diputado y economista Ramón Lobo. En esta oportunidad quiero, antes de seguir conversando con ellos, mirar lo que ya publicaba el viceministro William Castillo, una publicación que hacía sobre lo que tiene que ver ese crecimiento también que ha impactado a un sector importante, y ya van a ver de qué se trata. Y es que la FAO, junto a importantes organismos internacionales como FIDA, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentación, la Organización Mundial de la Salud, ha reconocido que Venezuela avanza nuevamente en la garantía de la seguridad alimentaria, pese a enfrentar más de 1.041 sanciones desde el 2014. Justamente el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, celebraba este logro en esa publicación, donde además calificaba como una derrota de la política de asfixia económica impulsada por Estados Unidos, y señaló que el país ha mitigado el hambre y recuperado el suministro de bienes esenciales, revirtiendo la grave escasez iniciada en 2015. La revolución lo volvió a hacer. Venezuela está a punto de salir del mapa mundial del hambre. Vamos a escuchar lo que decía o lo que dice el viceministro William Castillo en esta publicación. El gran aprendizaje era la necesidad de construir una nueva economía aún a pesar del bloqueo. Es decir, pudimos usar el bloqueo para romper el esquema, digamos, del modelo rentista petrolero. Obviamente el nuevo modelo está naciendo, falta muchísimo, y el presidente hablaba de las perspectivas, por ejemplo, que tiene el café, que tiene el cacao, que está viviendo un boom nacional e internacional. Hay una explosión por la calidad del cacao venezolano, hay una búsqueda de los recursos, de los productos que se están produciendo en nuestro país. Hoy ya se reconoce el bloqueo, pero el problema del bloqueo es cómo tú lo enfrentas. El bloqueo no es solamente que tú lo denuncies. A nosotros nos toca la responsabilidad de denunciarlo y de recordarlo todos los días al país. Pero realmente la lucha contra el bloqueo se da en los hechos, se da en la economía real, se da en las políticas públicas. Por ejemplo, las políticas públicas comerciales para buscar rutas alternativas, rutas logísticas, rutas financieras. Eso es una actividad diaria del gobierno nacional que no se puede estar informando, precisamente porque tú estás bajo un bloqueo. Y cualquier elemento que se detecte donde Venezuela está obteniendo beneficios, por supuesto, se pone en la mira de los sancionadores. Estos datos, estas cifras positivas, expresan el esfuerzo de un país, expresan el esfuerzo todo del Estado venezolano, de las comunidades, de las comunas, de los campesinos y campesinas, de los productores nacionales agrícolas públicos y privados, de las alianzas nacionales e internacionales que se están adelantando dentro del diseño de la política antibloqueo, y que puso como centro el tema alimentario como el principal bastión, la principal trinchera de resistencia y de resiliencia frente al bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales. Y estos anuncios no es solamente para alegrarnos, nos tenemos que alegrar, pero es un incentivo, es un acicate para seguir este camino que se encontró, que diseñó el presidente Nicolás Maduro, que diseñó la revolución bolivariana para enfrentar la agresión más brutal de nuestra historia y para poder decir orgullosamente hoy y mostrar números positivos al país. Bien, ahí escuchamos entonces al viceministro de Política Antibloqueo, William Castillo, donde comentaba, ¿no?, y detallaba este logro significativo en el área de la alimentación venezolana. Y fíjense que es uno de los puntos que hemos venido desarrollando y dejaba en la parte anterior con nuestros invitados. De hecho, la profesora Ana María Alves estaba justamente llegando a ese punto, cómo la economía en este sector de la producción se ha diversificado tanto que ya podemos mirar diversos productos de un mismo rubro. Es así, ha aparecido múltiples marcas de diferentes tipos de productos. Eso hace que el consumidor venezolano no solo mire una marca hoy en día, sino que mire la calidad que te ofrece cada uno de los productos. Nosotros estábamos hablando, pues, mientras estábamos en el medio, que eso ha hecho que nosotros efectivamente logremos un mercado que está lleno de marcas, lleno de alternativas, con productos diferentes. Han aparecido inclusive productos que son de consumo distinto. Nosotros hemos tenido que buscar rutas, las rutas no solo financieras, porque las rutas financieras efectivamente te consumen mucho tiempo, rutas además de traslado. El presidente ayer decía en el programa Con Maduro Más, decía que el programa era el PAE, que era la producción para autoabastecimiento y lo demás para exportación.
Ese es el camino. El camino es diversificar la economía para obtener divisas a través de otras fuentes que no sean nada más el petróleo. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente nosotros fuimos golpeados en nuestra industria más importante, ¿no? Justamente en esa diversificación de la economía, diputado, hemos mirado, bueno, obviamente el motor de hidrocarburos, que sigue formando parte de la agenda económica bolivariana del país, de esos motores productivos, no deja de ser un sector importante, bueno, entendiendo que además Venezuela es el país que tiene la primera reserva del mundo, y eso no lo podemos subestimar, y precisamente ese ha sido uno de las razones por las que atacan a la economía venezolana, que atacan directamente al sector, porque no tenemos las mayores reservas. Ahora bien, hay una narrativa que ha cobrado fuerza, sobre todo en sectores que buscan desalentar cualquier iniciativa o cualquier proyecto, programa que impulse el gobierno dirigido por Nicolás Maduro Moros, y es lo de la participación de la Chevron y la incidencia en la producción petrolera. La vicepresidenta Delcy Rodríguez ha dicho que estén o no ellos, no tienen ninguna incidencia, porque de hecho cuando no se les renovó la licencia, en marzo, la producción igual siguió aumentando, o sea, el trabajo no se detuvo. ¿Cómo podemos analizar eso y explicárselo al pueblo venezolano que posiblemente caiga en ese engaño de esa campaña de desinformación? Permítame hacer un comentario en torno a cómo la gente puede percibir la expansión del aparato productivo, y estaba haciendo referencia a la posibilidad de que hoy los anaqueles tienen productos, bueno, una cantidad importante, hay mayor cantidad de servicios que se prestan, se han retomado, y eso indudablemente tiene más alternativa el consumidor para adquirir. Y aquí destaco lo que señalaba la profesora de la calidad de los productos, y yo le agregaría que la misma situación que se presentó de bloqueo, que se mantiene, de crisis, lo decía anteriormente, conllevó a un reacomodo de la fuerza productiva y de la capacidad del venezolano. Pero a nivel del consumidor, rompió con esa lealtad que tenía la población sobre determinadas marcas. La misma crisis nos conllevó a eso. O sea, podríamos decir que hay una nueva cultura de consumo. Por supuesto, hay una nueva cultura de consumo. Sí, tal cual. No solamente es productivo. Y precisamente también la crisis nos conllevó a lo que se nos ha dificultado de lograr con políticas públicas de la diversificación de la economía. El mismo pueblo, con la orientación del gobierno nacional y de distintos espacios, comenzó a buscar opciones distintas al petróleo, distinto a lo clásico, a lo tradicional. Y veo ese gran movimiento de emprendedores que ha surgido en el país, que algunas veces algunos lo ven con un sentido peyorativo para ir en contra del gobierno, porque dicen, no, eso nomás resuelve lo de la familia. Sí, pero cuando usted suma toda esa familia, estamos resolviendo algo local, pero indudablemente también va generando una agregación, y eso va dando un resultado muy positivo. Nosotros en la Asamblea Nacional hemos generado algunos instrumentos jurídicos que le ha permitido al gobierno nacional comenzar a dinamizar también el aparato productivo, porque la Asamblea Nacional que estuvo hasta el año 2020 lo que hizo fue generar instrumentos para justificar, o la posibilidad de que Donald Trump en su momento se justificara ante el Congreso para aplicar las órdenes ejecutivas que ha venido generando todo este ataque. Pero mire cómo nosotros nos hemos sacudido y hemos emergido, y eso gracias, en primera instancia, a la capacidad del pueblo y la conciencia, y en segundo término, también aliados a nivel internacional que nosotros logramos desde el mundo euroasiático, que precisamente en el área petrolera nos han prestado mucho apoyo. El petróleo es nuestro principal rubro de exportación, genera la divisa, pero también un efecto dinamizador a lo interno. Nosotros la producción petrolera la hemos aumentado, a pesar de la salida de Chevron, y está dando los datos la presidenta Delcy Rodríguez, pero la colocación en el mercado la hemos tenido que direccionar. Creo que fue más del 90%, estaba viendo algunos registros que el mes pasado fue la colocación nuestra en China. Indudablemente eso no genera mayores costos y merma a veces la capacidad también de los ingresos. Son ingresos que vienen a dinamizar el aparato productivo nacional. De ahí pudiésemos nosotros sacar las conclusiones del por qué esa diferenciación del primer trimestre con el segundo. No disminuimos la producción, que es importante señalarlo. La hemos mantenido, inclusive la hemos aumentado. Creo que cerramos nosotros la semana pasada en algo superior a 1.060.000 barriles diarios.
pero indudablemente el ingreso que me genera esa actividad se ha visto trastocado, puesto que tenemos que buscar otros mercados. Y al buscar otros mercados más lejanos, pues también está involucrado todo un tema de seguro, otros gastos adicionales. Inclusive el mecanismo de descuento que se utilizó mucho durante los años duros, eso también lo hemos venido superando. O sea, hay una reingeniería de la economía venezolana. Cualquiera de afuera se puede preguntar cómo han hecho los venezolanos para resistir. Yo a veces veo a algunos economistas afines a la derecha, por cierto, muy estudiosos, que hacen la valoración de la economía venezolana y la comparan con otros países que no viven bajo un esquema sancionatorio como lo vivimos nosotros. Nosotros no podemos vender libremente nuestro petróleo. Nosotros no podemos colocar un bolívar en el sistema financiero internacional, por ejemplo, el SWIFT, porque nos los congelan. Si vamos a negociar con un país, le establecen aranceles. Si usted compra petróleo venezolano, tantos aranceles. Medidas extraterritoriales. Y Venezuela también ha sido punta de lanza para ese sacudón que se ha dado varios países a nivel mundial cuando comienzan a preguntarse y a exigir por qué otro país tiene que determinar qué es lo que yo tengo que hacer. Si para nosotros la soberanía reside en el pueblo, y es el pueblo que nos dice, y cuando uno va a elecciones, propone un proyecto, y ese proyecto es lo que la gente valora, y si la gente apoya, pues indudablemente por ahí va a ser la ruta que nosotros vamos a seguir. Hay otra categoría que emerge en toda esta diversificación de la economía y a la cual ha hecho mucho énfasis el presidente Nicolás Maduro, y es la sustitución de importaciones. ¿Tiene el país en las condiciones actuales la capacidad para exportar? Sí, claro. Bueno, no es que tiene la capacidad. Para exportar y además para la producción que ya ha venido demostrando. Es que ya eso está ocurriendo, o sea, ya eso ocurre. Por supuesto que hay en algunos espacios muy específicos, estos espacios de altas tecnologías, donde la sustitución no ha podido ser completa y no ha habido sustitución en algunas tecnologías muy específicas, áreas de telecomunicaciones, áreas bien particulares de tecnología bien específica, pues ahí la sustitución no ha podido ser completa ni posible del todo completo. Sin embargo, nosotros venimos trabajando, por lo menos en el mercado de consumo, lo decía el diputado, él dice el incremento, la gente no apuesta al emprendimiento, porque con el emprendimiento tú no desarrollas un país, ¿no? Bueno, con el emprendimiento lo que haces es que las personas tengan ingresos, se incrementa la demanda agregada, y al incrementarse la demanda agregada, las grandes empresas, que son los grandes capitales, producen y nosotros podemos comprar. Porque el problema está en que si las grandes capitales, las grandes empresas, porque en Venezuela existen grandes empresas y en Venezuela existe producción de empresas de sector industrial y manufacturero, pero si ellos producen y nosotros no tenemos ingresos, no tenemos la capacidad de comprarles, entonces ahí hay una pata floja del equilibrio que debe haber en el mercado. Entonces, el emprendimiento fortalece la demanda agregada, que es lo que nos interesa para desarrollar algunos otros sectores. Entonces, esa sustitución, mira, el arroz es increíble. El arroz es increíble. Nosotros en el pasado, el arroz era arroz. Después descubrimos que existe arroz aguja, arroz redondito, arroz integral, pero es que hay 10.000 formas de arroz, ¿no? Entonces, además que el que no ha estado en el campo no sabe que hay arroz que se siembra en agua y hay arroz que es una planta que está fuera del agua. Ellas te generan arroz distinto. Bueno, aquí en Venezuela nosotros estamos produciendo todos esos tipos de arroz. El arroz redondo que se usa para el sushi, el arroz aguja que se utiliza para otras cosas, o sea, porque es una diversidad de arroces que existen y nosotros bajo este esquema nosotros nos hemos diversificado. Igual pasa con las leches, es increíble viendo las cifras cómo está la leche de la vaca, pero también está la leche de la cabra, o sea que hay diversificación también en la leche y por supuesto los quesos, ¿no? O sea que vienen con la leche. Se nos agotó el tiempo. Lamentablemente, bueno, el tiempo a veces es cruel, se va muy rápido, sobre todo con estos temas que nos permiten mirar de cerca y con hechos concretos la realidad del venezolano, de la venezolana de a pie, que todos los días se para bien tempranito a trabajar y que pese a las adversidades ha podido hoy dar también pasos agigantados, como lo decía usted, diputado, la conciencia y el pueblo y esa capacidad o esa liberación que también ha habido impulso de las fuerzas productivas, que es el mismo pueblo
el que lo hace posible, ha hecho que hoy podamos tener cifras que hemos analizado. Gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, muchas gracias a usted y tenga el pueblo venezolano esa confianza en la dirección del presidente Nicolás Maduro, en todo ese trabajo importante que se realizan con los distintos actores económicos, porque esta es nuestra patria, esto es nuestro país y entre todos podemos impulsarlo como lo hemos venido logrando. El esquema sancionatorio no va a poder. Vamos a tomar la frase que dice el presidente, contemos con lo que nosotros tenemos. Y precisamente esta recuperación económica viene de nuestro propio seno, de los trabajadores, con nuestras materias primas, con nuestra inventiva, nuestra capacidad para generar productos tecnológicos alternos que nos permita el mantenimiento del aparato productivo y hoy día vemos un horizonte mucho más favorable. Faltan cosas, debemos crecer también en otros sectores, como dice la profesora, pero indudablemente hay un escenario positivo que eso, partiendo de las mismas expectativas, nos va a permitir multiplicarnos y tener un año 2025 mucho más consolidado que el 2024. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos esta noche. Y gracias también por ese mensaje esperanzador, de eso se trata, ¿no? De seguir mirando lo que ocurre en nuestro país con esa mirada de esperanza, de que pese a cualquier adversidad, el pueblo venezolano lo ha demostrado no hoy, históricamente de que está hecho. Y algo también muy bonito que siempre hemos escuchado de esas capacidades, esos poderes creadores del pueblo que cada día cobran fuerza, aún en circunstancias difíciles. Así despedimos este programa especial donde hemos analizado claramente el crecimiento económico del primer semestre del 2025 en nuestro país. Me despido como siempre agradeciendo su sintonía, agradeciendo su cariño. Recuerden que estoy por redes sociales, @soykatyvega, también @claramentebzla y en nuestro canal en Telegram, donde estaremos publicando este programa mañana como Claramente. Por allí nos estaremos comunicando. Con libertad, amor y convicción. Hasta una próxima oportunidad.